Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula de la Biblioteca Legislativa de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión, que transmitimos hoy en el marco del Espacio Cultural San Lázaro. Agradecemos el apoyo de las autoridades de la Cámara de Diputados para llevar a cabo estas transmisiones, así como el apoyo de los equipos de las bibliotecas de la Cámara de Diputados. Hoy transmitimos esta cápsula para hablar de un importante poeta mexicano, Elías Nandino, autor de una vasta obra poética, de la cual, por supuesto, que hay una muestra importante y representativa en los acervos de las bibliotecas legislativa y general del Congreso de la Unión. Elías Nandino es un poeta que nació en Jalisco al despuntar el siglo XX. Nació justo en el año 1900, en abril, y falleció en octubre de 1993, hace 28 años. Falleció un 3 de octubre y es por ello que esta cápsula la dedicamos a él en este aniversario luctuoso número 28. Y lo recordamos como no solo como un importante poeta y gestor cultural que impulsó a numerosas generaciones, un apasionado de la poesía y de la edición de la poesía. También lo recordamos como un destacado médico, graduado en la UNAM, cirujano, que se desempeñó como tal en muchos hospitales e instituciones. Y digamos que este binomio, esta identidad, esta doble identidad como médico y como poeta, queda reflejada en su obra. Si la leemos con atención, es una cuestión que le da aún más originalidad a su importante obra poética en México. Como decía, pues fue un destacado editor y gestor cultural que impulsó numerosos proyectos editoriales, por ejemplo, una revista que se llamó Alice Vivere, que inicia cuando tenía apenas 22 años. Fue una revista que no duró mucho tiempo, pero después dirige otros proyectos que llegan a tener importante trascendencia literaria en México, como es, por ejemplo, la revista Estaciones, una revista literaria, bueno, su subtítulo, su nombre completo es Estaciones, Revista Literaria de México, una publicación que llega en su momento a los 20 números, cada uno publicado de acuerdo con cada estación del año. Y bueno, esta revista es de alguna manera una respuesta, de alguna manera una contraposición a la revista Contemporáneos, que editaba el grupo de poetas con este nombre, Los Contemporáneos, que fue, por supuesto, una revista trascendental para las letras mexicanas, tanto como lo fue este grupo de Los Contemporáneos. Y bueno, pues Elías Nandino de alguna manera se mantuvo al margen de esta corriente en particular, aunque tuvo, importantes poetas de este movimiento fueron sus amigos cercanos. Pero bueno, Nandino logra desarrollar una vía alternativa a la que fuera esta corriente literaria tan importante en nuestro país, porque Estaciones
logra reunir y publicar importantes joyas, importantes referencias literarias en su momento, logra impulsar a destacados escritores y poetas que más adelante tienen pues una gran relevancia también. Por ejemplo, tenía es una revista que tuvo una importante sección titulada Ramas Nuevas, que fue dirigida por José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis, que como sabemos, pues se convertirían en dos de los grandes creadores, escritores, intelectuales del México del siglo XX. Y Estaciones también publicó textos de algunos de los autores más destacados del momento, como decía también de muchos otros que eran jóvenes que apenas despuntaban. Ahí aparecieron, por ejemplo, textos de Rosario Castellanos, de Alfonso Reyes, de Amparo Dávila, autores a los cuales ya hemos dedicado cápsulas anteriormente. También aparecen textos de Carlos Pellicer y de muchos contemporáneos cercanos a Elías Nandino en su época y por la naturaleza de su quehacer, como son José Gorostiza y Javier Villaurrutia, por ejemplo. En este sentido, pues Elías Nandino es un visionario, porque bueno, él creó y dirigió este proyecto hasta 1960. Era también, sin duda, debido a todo esto, pues un mecenas de los poetas jóvenes de la época, así lo reconocen muchos de ellos en numerosos textos, con agradecimiento, lo recuerdan por su pasión hacia la poesía. Y bueno, Estaciones publicó 20 números que fueron financiados en gran medida por Elías Nandino, que bueno, parte de la revista pues se editaba incluso en el consultorio del doctor Elías, como se le conocía. Y pues son números que llegan a reunir una diversidad de propuestas poéticas que a veces dieron lugar a números monográficos incluso, y concluye, como decía, en 1960, la primera época de esta revista. Después continúa con otra dirección, pero Elías Nandino se retira de la dirección del proyecto al llegar 1960 con el número de invierno. Y bueno, en este sentido, me parece que Estaciones es una revista en muchos sentidos predecesora de otras publicaciones como son El Corno Emplumado, que fue una importante revista que editaron Margaret Randall y Sergio Mondragón en la Ciudad de México, acerca de la cual hemos hablado en numerosas ocasiones en estos espacios de las bibliotecas, incluso con los editores, con Margaret Randall y con Sergio Mondragón, importantes poetas también. Y bueno, también predecesora, Estaciones, de otras publicaciones como fueron la revista de poesía Alforja, que se edita a partir de 1996 por iniciativa del poeta José Vicente Anaya. También pues nos hemos referido en numerosas ocasiones tanto a la revista como a José Vicente, especialmente en un homenaje que dedicamos en su memoria en agosto del año pasado. Tanto El Corno Emplumado como Alforja son publicaciones que duran 10 años aproximadamente, un poco más, un poco menos. Y ambas, como decía, me parece que tienen esta inspiración y a esta publicación de Elías Nandino como una no solo predecesora, sino también como un faro y un modelo incluso en muchos sentidos.
La misma Alforja, por ejemplo, se publicaba de manera estacional, de manera trimestral en una publicación en cada estación. Y bueno, ya después de que Elías Nandino deja Estaciones, continúa con sus proyectos editoriales, continúa, por ejemplo, dirigiendo otra publicación, Cuadernos de Bellas Artes, otra importante publicación que impulsa, que es un espacio para la obra de autores jóvenes, de poetas especialmente. Y bueno, pues quiero reiterar esta relación, este contacto generoso que tuvo Elías Nandino con escritores y poetas de la época. Por ejemplo, bueno, ya mencioné a Javier Villaurrutia, a José Gorostiza. Tuvo un contacto muy cercano, un diálogo permanente también con los estridentistas y con los contemporáneos, como decía. Acerca de los estridentistas, bueno, pues hago un paréntesis para recordar que este año estamos celebrando el primer siglo del lanzamiento del manifiesto comunista, del manifiesto estridentista de Manuel Maples Arce, perdón por los lapsus. Estaba pensando también en las figuras de la época y en las contradicciones dialécticas, por eso este lapsus con el manifiesto comunista relacionado con los estridentistas, porque hay una relación dialéctica de conflicto con varias figuras literarias de la época. Hay varias figuras literarias que entran en contradicción con Elías Nandino, o él entra en contradicción con ellos, incluso, bueno, algunas de ellas de gran relevancia, como fueron Fernando Benítez, que en su momento pues era realmente un detractor de los proyectos de Elías Nandino. Y también, bueno, otra de las figuras literarias preponderantes de la época que le ignoraron por completo fue Octavio Paz. Esto, por supuesto, bueno, deja una larga cauda de reflexiones entre los intelectuales, no solo de la época, sino posteriores. Y bueno, pues esta contradicción, como la percibimos ahora, creo que ha sido sin duda uno de los elementos que han influido en el hecho de que la poesía de Elías Nandino no haya alcanzado la difusión y la relevancia que merece la altitud de su obra. Porque es una obra que ha sido muy poco reeditada, a pesar de ser una obra muy profusa. Ha sido muy poco difundida, porque hay un factor determinante que se involucra también con estas contradicciones con otros intelectuales de la época, y es el hecho de la generosidad de Elías Nandino. Una generosidad hacia los otros, una generosidad perenne que incluso anteponía el esfuerzo de él, su obra, sus energías, sus recursos a favor de otros, antes que a favor de sí mismo, antes que promoverse. Él no se autopromovió en la medida en que promovió a otros. Y sin embargo, pues es una obra que tiene en sí misma, de forma intrínseca, un gran valor poético, un gran valor intelectual y de época que merece ser leída, revisada con cuidado, reeditada. Y es por ello que acentuamos el hecho de que este es un homenaje a la obra y a la vida de
de Elías Nandino en estos momentos en que conmemoramos su aniversario luctuoso número 28. Y bueno, entrando en materia acerca de la poesía de Elías Nandino, podemos mencionar, perfilar, que es una obra que mezcla de manera natural el dolor y la muerte con el amor y lo luminoso. Y es una mixtura natural, como digo, porque me parece que reúne su vocación por la medicina con su quehacer poético. Además, pues es un hecho inusual que un médico eh, tenga las herramientas literarias para escribir con, con mucha precisión, con mucha belleza y con un conocimiento de métricas, de fórmulas poéticas, de estructuras a las cuales pues él acudía con mucho conocimiento. Por ejemplo, tiene unas décimas maravillosas, sonetos, libros enteros de sonetos, eh, algunas formulaciones que son más bien epigramas, cercanos al haiku, en fin. Y llama la atención que un médico con tanta actividad desarrollara una obra tan extensa, que llega a ser verdaderamente extensa. De hecho, él afirmaba que se sentía más poeta que médico y, y bueno, utilizaba pues estos espacios entre sus consultas, entre sus cirugías, no solo para escribir poesía, que la escribió sin detenerse en todo el trayecto de su vida hasta el final, también para encontrar los momentos como editor y gestor cultural de su época. Estos elementos, como digo, esta mixtura que une la vida con la muerte, lo luminoso con lo oscuro, lo finito con la esperanza de lo infinito, va madurando con el tiempo. Es, digamos que un hilo conductor en su obra, pero después va madurando hacia tesituras más personales y también más sencillas hacia la mitad de su vida. Como decía, incluso pues acude a fórmulas poéticas y literarias muy breves, como el epigrama, como el haiku, y bueno, son fórmulas que desarrolla en gran medida en muchos de sus libros de manera conjunta, como es el caso, por ejemplo, de este libro, que es Conversación con el mar, una reunión de poemas. Eh, el poema medular, la columna vertebral, es Conversación con el mar, pero también pues incluye otros poemas que involucran distintas estructuras y, y que que reúnen la creación del poeta de 1945 a 1948, que es justo la mitad de su vida y ya es un momento de madurez en el cual, sin embargo, todavía conserva las primeras líneas de partida de su obra, digamos. La obra de Elías Nandino se distingue por la cuidadosa construcción de sus estructuras poéticas, como digo, llama mucho la atención detenerse en la filigrana de la palabra, en su sintaxis, en su semántica, en sus metáforas. Y
y cómo las va entretejiendo con su visión del mundo, una visión del mundo muy filosófica incluso. Y después su obra se va decantando, se va matizando más con el tiempo hacia la conciencia de la corporalidad, algo que en los primeros libros no se nota tanto, pero que después va eh, llegando hasta un reconocimiento del cuerpo, de la sexualidad y del erotismo. Y, y bueno, en este libro en concreto, pues aborda con estos matices varios temas fundamentales en los cuales me quiero detener un poco, porque, bueno, esas son las razones por las cuales elegí justamente eh, retomar algunas lecturas de Nandino a partir de Conversación con el mar y otros poemas, porque es justamente a la mitad de su vida que se publica este libro. Antes de compartir con ustedes algunos de estos textos, quiero recordar también que a pesar de no tener la relevancia merecida, ni la difusión, ni la reedición que sus obras merecen, Elías Nandino sí recibió un reconocimiento en vida. Recibió numerosos premios, numerosos reconocimientos de sus pares y de las siguientes generaciones. Por ejemplo, recuerdo que recibió el premio de poesía Aguascalientes, el premio nacional, que bueno, es uno de los premios, es el premio de poesía más destacado en el país. Lo recibió, si no recuerdo mal, en 1979. Y también recibió en 1982 el Premio Nacional de Literatura. Y bueno, pues estos son reconocimientos a una vasta obra publicada que supera los 25 libros escritos y publicados a partir de 1928, en que publica el poemario Espiral, hasta el poemario Banquete Íntimo, que aparece ya de manera póstuma el año de su muerte, en 1993. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos poemas breves de este poemario que abreva de manera natural en la inmensidad, en lo infinito del mar, pero que también nos lleva hacia la fugacidad paradójica del no tiempo que está implicado en la belleza y en la vida de una flor, por ejemplo. La primera sección de este libro está justamente dedicada a las flores. Fue escrita en 1945 y se titula Décimas a la flor. Son, como lo dice su título, décimas, justamente. Flor naciste y flor serás las horas de tu belleza, porque vives la realeza de ser flor y nada más. En ti misma morirás con la fecunda terneza de la flor que se adereza bajo tu entraña fugaz. La flor no muere jamás, su muerte, otra flor, empieza. Esa es la décima número 6 y esta es la décima número 8 de este conjunto. Cuando el fruto está formado, nadie piensa en la labor de la rosa, que en sabor su belleza ha transformado. Nadie adivina enclaustrado un poema de color, de perfume y esplendor en el fruto madurado. Nadie siente amortajado el cadáver de una flor. He aquí pues un regusto, un remanente, una tesitura
cercana al Rilke de las rosas, me parece. Un gusto que vuelve a la creación de la vida desde la muerte por un hilo conductor que es la belleza. Y pues esta serie de poemas, Décimas a las flores, es la primera parte de este poemario. Después vienen, como comentaba antes, otras estructuras que se titulan líneas de poesía más estructuradas a la manera del haiku. Por ejemplo, esta, que se titula 10, bueno, es la línea de poesía número 10. La luz nos hace mirar, pero la luz no la vemos. ¿Quién sabe lo que es la luz? Vibración, verdad o sueño. O este, que es el número 13. Rocío en la rosa. ¿Le viene del cielo o ella lo llora? O el número 14. Cuando cortes una rosa, observa su rama y sentirás que llora. Luego, el largo poema fundamental de este poemario es Conversación con el mar. Es un largo poema dedicado al poeta zacatecano Ramón López Velarde y está construido con sonetos e inicia con una serie de preguntas en el primer soneto, que es el único soneto que aparece en cursivas. Se titula Mar, 2 puntos. ¿Cuántas gotas de llanto se han reunido para darte apariencia de infinito? ¿Cuánta amargura del dolor humano fue necesaria para hacerte amargo? ¿Cuánta luz de esperanza se ha mezclado para encender el verde que aprisiones? ¿Cuántos sueños en ti se han desteñido para volver azul tu lejanía? ¿Cuánta ilusión deshecha se ha fundido en el líquido abismo de tu entraña para formar tu eterno movimiento? ¿Cuánta angustia ha podido sepultarse en la malla invisible de tus siglos para engendrar tus negras tempestades? De Conversación con el mar, el primero de la estructura central de este poemario. Y bueno, en la postal de esta cápsula incluimos un fragmento de soneto que proviene de este poemario. Y pues antes de concluir esta cápsula, quiero compartir el soneto completo de este fragmento que aparece en la postal. Es el soneto número 5. Como tú, tengo abismos, tempestades, misterios de tramontos y de auroras, iras clamantes, horas de ternura y peces errabundos en las venas. Como tú, soy también remordimiento, pulso atrevido, conmovida sangre, delirio de una espuma atribulada y floración interna de lujurias. Como tú, no sé nada de mi entraña, de mis bosques marinos, de mis traumas y del negro silencio de mis cienos. Los dos, en invencibles litorales, sufrimos la experiencia de la vida sin poder evadir nuestro destino. Bien, pues hasta aquí
Conversación con el mar, de Elías Nandino. Y pues aquí concluimos también esta brevísima cápsula, este brevísimo recorrido por la obra de un gran poeta mexicano, a quien les invito a leer, que tiene sin duda un gran número de obras incluidas en los acervos de la Biblioteca Legislativa, de la Cámara de Diputados y de la Biblioteca General del Congreso de la Unión. Entre estas obras, por ejemplo, quiero recordar que se encuentran Nocturna Palabra, que es una edición del Fondo de Cultura Económica de 1960. También está Juntando Mis Pasos, editado en el año 2000. Eternidad del Polvo, de 1991. Poemas Árboles, de 1938. Y Nocturna Suma, de 1982. Entre muchos otros libros escritos por él y acerca de él. Como vemos, pues las bibliotecas tienen una muestra muy representativa, en un largo arco de tiempo que conviene revisar, a la que conviene acudir. Bien, pues con esta invitación me despido de ustedes por ahora. Y también les recuerdo que seguimos recibiendo solicitudes de información en los acervos de las bibliotecas legislativa y general por medio de los correos electrónicos biblioteca.legislativa@diputados.gov.mx y biblioteca.general@diputados.gov.mx. Muchas gracias a todos los equipos de las bibliotecas por su apoyo para llevar a cabo estas cápsulas, a nuestras autoridades en la Secretaría General, en la Secretaría de Servicios Parlamentarios y en la Coordinación de Servicios de Información, Bibliotecas y Museo, a nuestros colegas del Espacio Cultural San Lázaro en varias áreas de la Cámara de Diputados, y gracias también a los maestros Juan Ignacio Alvarado e Ismael Carballo, que también continúan compartiendo estas cápsulas que transmitimos los lunes, miércoles y viernes a las 12 del día por estas plataformas. Gracias a Alfonso Morales y a Francisco Muciño por compartir referencias e información acerca de estas cápsulas, y a las jefaturas de departamento de las bibliotecas legislativa y general. Gracias por su apoyo, a todos sus equipos y también a la Subdirección de Información Sistematizada por el apoyo técnico y en las transmisiones, tanto de Cisco Webex como por el canal de YouTube, y a todos los grandes equipos de la Dirección de Bibliotecas de la Cámara de Diputados. Gracias por su apoyo. Les invito a consultar los acervos de ambas bibliotecas y a seguirnos en el programa cultural del Espacio Cultural San Lázaro. Encontrarán la convocatoria a nuestros eventos en estas plataformas y la información acerca de estas cápsulas en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Soy María Vázquez Valdés, directora de bibliotecas de la Cámara de Diputados, y me despido de ustedes agradeciéndoles su presencia, su escucha, y les envío un afectuoso saludo, buen fin de semana y mucha salud para todos.